Buenos días, shalom a todos. 25 de febrero del 2024. Domingo, como todos saben, en Israel es un día laboral cualquiera. Primera edición, pero desde ayer a la noche, que terminó Shabbat, hasta hoy a la mañana, muchas noticias no hay. Pero daremos las que tenemos. Comenzamos. El presidente del bando estatal, el ministro Benny Gantz, se refirió a la continuación de los combates contra Hamas y Hezbollah. En la noche de Shabbat, unas palabras mías para ustedes, según dijo. Los residentes del sur y del norte que están lejos de casa. Y nos comprometemos a permitirles regresar a ellos, a ella, con seguridad. A los habitantes del sur, que anoche recibieron el mensaje del comando del Frente Interno sobre la posibilidad de seguridad de regresar a los asentamientos, quisiera decirles que entendemos sus preocupaciones. El 7 de octubre, su confianza en el país quedó gravemente dañada y es nuestro deber restaurarla con acciones. Esto llevará tiempo y por lo tanto los combates continuarán en el futuro, en lo profundo del territorio enemigo y en las cercas. Protegeremos los asentamientos con fuerzas aumentadas y llegaremos a donde quiera que estén los terroristas de Hamas. Estaremos en Rafah, estaremos en lo profundo de la zona. No nos detendremos hasta que eliminemos la amenaza y hasta devolvernos a los secuestrados. La elección de si regrese y cuándo depende de ustedes. El Estado ayudará a cada familia o comunidad a tomar las decisiones correctas para ello. Le proporcionaremos todos los servicios civiles. La responsabilidad recae en nosotros, en los dirigentes, por su seguridad y también por su resiliencia. Detrás de todas las directivas está todo el liderazgo de Israel. Gantz se dirigió a los residentes del norte. Prometo que no pararemos los combates hasta que puedan regresar, estando actuando política y militarmente. Hezbollah ya ha sido expulsado de la línea fronteriza y también nos estamos preparando para un día de comando cuando tendremos que ampliar las operaciones. Tengo la intención de avanzar en el plan para fortalecer el norte inmediatamente, como lo prometimos. Invertiremos en los próximos años en el desarrollo del norte y del sur de una manera sin precedentes. Este es el orden de la hora. Nosotros los conocemos a ustedes, los habitantes del sur y del norte. Sabemos qué fortalezas hay en las comunidades y juntos con todo el pueblo de Israel construiremos y venceremos. Está bien, da palabras, pero en el norte todavía no, pero en el sur se está invitando a la gente a regresar a los hogares. Yo que vivo en el sur, a 40 kilómetros, puedo decir que los bombardeos casi ni existen, son muy, muy, muy esporádicos. Eh, Eso no significa que estemos seguros, pero, o sea, estamos como antes del 7 de octubre, o un poco mejor.
Antes había más bombardeos. Pero esto no da seguridad. Aparte del trauma de regresar a las zonas que fueron atacadas por los terroristas, a los kibutzim, ese, ahí hay que hacer un gran trabajo de reconstrucción también. No es fácil. No solo reconstrucción del territorio, reconstrucción mental de los habitantes. Eh, Hay que hacer una limpieza general y reconstrucción. ¿Quién se hace cargo de todo eso? Muchos pretenden dejar sectores como testimonio de lo que ha sucedido. Eh, yo no sé si tendríamos que dejar testimonio de todo lo que ha sucedido a lo largo de la historia del pueblo judío. Claro que esto fue un trauma muy importante, un golpe muy fuerte, pero bueno, son decisiones políticas, son decisiones políticas. Lo que sí puedo decir es que yo pienso que las condiciones de seguridad están dadas como para que en estos momentos la gente vuelva a sus hogares con la seguridad que tenían antes del 7 de octubre, que no es una seguridad plena, pero que con eso estamos acostumbrados. Pienso. Claro que yo no soy quien yo no he vivido el trauma de estar ahí en el momento de todo este desastre. Y con respecto al norte, todavía no está preparado. El norte todavía no está preparado para absolutamente ningún regreso y no sé si está preparado inclusive para llevar a un paso más la guerra con Hezbollah. Se está preparando, pero eso no significa que los habitantes puedan volver a habitar el norte, todavía. Un alto funcionario político confirmó que jamás se mostró flexible en las conversaciones, pero enfatizó que el acuerdo está todavía muy lejos. Todavía estamos lejos de un acuerdo, pero jamás abandonó alguna de sus demandas tras el endurecimiento de la posición del primer ministro Netanyahu, afirmó el alto funcionario. El gabinete de gestión de la guerra probablemente se reunirá esta noche y, entre otras cosas, discutirá las negociaciones para el acuerdo. El Wall Street Journal publicó esta tarde nuevos detalles sobre los contactos para con los secuestrados. Según los informes, el esquema acordado en la cumbre incluye una tregua de 6 semanas, durante las cuales se liberarán hasta 40 de rehenes a cambio de hasta 300 terroristas. Se informó además que en la cumbre de ayer en París, los mediadores dijeron que jamás expresó su voluntad de ser flexible en cuanto a la duración del alto el fuego, el número de prisioneros palestinos que serán liberados en la primera fase del acuerdo y también en cuanto a la retirada gradual de las Fuerzas de Defensa de Israel de la franja. Según el informe, jamás está dispuesto a retirar sus exigencias de un alto el fuego permanente y en cambio a aceptar negociaciones sobre este tema en una etapa posterior. Sin embargo, según fuentes egipcias, jamás insiste en que las fuerzas de defensa de Israel se retiren
de parte de la franja y permitan a los refugiados palestinos regresar a sus hogares, aparentemente refiriéndose al norte de la franja de Gaza. Hamas todavía insiste en la liberación de terroristas con largas sentencias de prisión y existe una mayor liberación de rehenes. Eh, está condicionado en las negociaciones para poner fin a un fin total a la guerra. Fijarse una cosa, se habla de la entrega de medicamentos a 40 secuestrados. Se habla de una primera entrega de 40 secuestrados para la liberación de Hamas. ¿Por qué es el mismo número? ¿Se han dado cuenta? ¿Por qué jamás propone liberar a 40? ¿Por qué jamás, o Francia dice que jamás dio medicamentos a 40? ¿Qué pasa con el resto de los rehenes? ¿Qué pasa? ¿Por qué el número siempre es 40? Evidentemente no es porque sea algún tipo de número místico por parte de Hamas. 40 son los medicamentos entregados, 40 es el número de terroristas liberados. Eh, a mí hay cosas que me llaman la atención, como por ejemplo esto. Continuamos. Un dron de la Fuerza de Defensa de Israel detectó durante el día de ayer un escuadrón de terroristas entrando en una estructura militar de la organización terrorista de la organización terrorista Hezbollah en la zona de la aldea de Leida en el sur del Líbano. Un avión de combate atacó la estructura donde fueron identificados los terroristas. En las últimas horas, aviones de combate atacaron otros edificios militares utilizados por la organización terrorista Hezbollah. En la zona de las aldeas de Rab a Taltin, Aitá a Shaab y Bedaya, nombrecitos, se realizó fuego de artillería para eliminar una amenaza a varios lugares del sur del Líbano. Durante el día se detectaron varios lanzamientos hacia la zona de Arab al-Aramsa, Hanita y Ardov, y las fuerzas de defensa de Israel atacaron los focos de los disparos en territorio libanés. Vuelvo a repetir, esto en hebreo se llama tzifzufim, o sea, goteos de te disparo uno, te disparo otro, me disparas otro. Esto es como una provocación constante de, de haber, te pego un cachetazo, te pego uno más fuerte, yo te pego otro, que no, o sea, no se termina de definir. Eh, y yo pienso que tendría que haber una definición fuerte y ya está. Se tiene que terminar de definir. Eh, y como siempre dije, por sorpresa, con respecto al norte. En el norte tiene que haber una respuesta sorpresiva y definitiva. Y ya está. Mohamed Nassal, miembro del Buró Político de Hamas, afirma que los obstáculos puestos por Israel son los que están retrasando
la llegada de un alto el fuego y de un acuerdo de intercambio. La devolución de rehenes a cambio de la liberación de prisioneros de seguridad. Aquí hay mucha gente que está hablando que así sean responsables políticos, militares o lo que sea, yo no sé qué peso de decisión pueden tener de tantas gentes, tantas personas de jamás que opinan, por un lado. Y por otro lado, si opinan, son detectables. Y si son detectables, son blanco fácil. Me explico. Si estamos en guerra con un enemigo y sale un dirigente a hacer algún tipo de declaración, eh, se está exponiendo. Lo que no sé es por qué no se utiliza esta exposición. Yo, a lo mejor estoy equivocado, pero yo creo que cuando se ataca, se ataca. No existe. Voy a atacar un poquito, ataco. Cuando se ataca, se ataca. Si uno está en guerra, siempre digo, en la guerra como en la guerra. Si uno está en guerra, está en guerra. No es, estoy en guerra, pero a este le- no, no lo ataco. ¿Por qué no lo ataco? O este sector no ataco. ¿Por qué no ataco? Tiene que haber algún motivo. Me imagino que habrá. eh, Porque vuelvo a repetir, yo ni soy periodista, ni soy especialista en guerras, ni nada por el estilo. Yo doy informaciones y digo lo que se me ocurre, que en definitiva es una estructura religiosa talmúdica de deducciones eh, por estudio de la Gemara, pero no entiendo. Me imagino que inclusive estas preguntas son las que se hace todo el mundo. Si esta persona sale a dar una explicación, se sabe que eh, responde al buró político de Hamas. Estamos en guerra contra Hamas. Así sea del buró político, del buró militar, del buró de lo que sea. Y está expuesta. En una entrevista con el periódico Al-Arabi Al-Hadith, Nassal dijo que la cuestión de los rehenes es un factor de presión sobre Israel y eventualmente obligará a someter a Israel a los términos de Hamas. Soberbia que tiene que ser callada. En ese mismo momento, terminó de decir, los rehenes son una presión sobre Israel, listo. Esta persona ya no puede decir más esto. ¿Cómo que uno captura rehenes para presionar a Israel, para someter a Israel? Un grupo terrorista, o sea, un representante de un grupo terrorista dice que secuestra gente para obligar a someter a Israel a sus términos de su grupo terrorista. En ese mismo momento, a ese señor habría que haberlo callado.
Según él, Israel no está interesada en comprometerse con un alto el fuego completo. La retirada de las fuerzas de la Franja de Gaza y el levantamiento del bloqueo, sino más bien seguir vigilando los pasos de personas y mercancías a la Franja de Gaza. Muy inteligente. Evidentemente que Israel quiere eso. Señaló que las negociaciones encuentran dificultades porque Israel insiste en la liberación de todos los rehenes y no está dispuesto a liberar a todos los prisioneros de seguridad. Y por otro lado, jamás no está dispuesto a firmar un acuerdo que no incluya el cese de la guerra y la retirada de la Fuerza de Defensa de Israel de la Franja de Gaza. Nassal enfatizó que jamás considera de suma importancia el cese de la agresión israelí y la retirada de la Fuerza de Defensa de Israel, y solo después de eso estaría listo para discutir la reorganización de la autoridad palestina, incluido el establecimiento de un nuevo gobierno. Nassal también negó la información según la cual el líder de Hamas en la Franja de Gaza, Yahya Sinwar, lamentó el ataque del 7 de octubre y que la dirección de Hamas busca reemplazarlo. Bueno, está bien. O sea que parece que esta persona, sabe dónde está y lo que piensa Yahya Sinwar. Otro elemento más, está bien. No, ahora cambio la idea. Obligarlo a que diga antes de cualquier acto, obligarlo a que diga dónde está Sinwar. Hay algunos métodos conocidos para hacer que esta persona pueda decir dónde está Sinwar. Y los servicios secretos de todo el mundo conocen estos métodos conocidos para hacer que alguien comente voluntariamente datos de interés. Pero yo no entiendo cómo una persona que no forma parte de la delegación de conversaciones eh, de negociación, que forma parte del buró militar, sale a hacer declaraciones del buró político, de lo que estamos en guerra, sale a hacer declaraciones. eh, y ahí están sus declaraciones y nadie hace nada ni dice nada contra un enemigo. Es un enemigo nuestro. Y vuelvo a repetir, nosotros tenemos también servicios de inteligencia que tenían que haber sabido que esta persona iba a salir a hacer este tipo de declaraciones a este periódico o a este periodista. ¿Cómo es que no se hace nada? Un alto funcionario egipcio advierte contra la continuación de la guerra en la Franja de Gaza durante el mes de Ramadán, conocido como el mes de la Jihad, en el que se recuerdan las grandes batallas y victorias de la nación islámica en la historia islámica. O sea que en el mes de Ramadán, donde ellos festejan las grandes victorias de la nación islámica en la historia del islamismo, nosotros tenemos que respetar el mes de Ramadán en donde ellos ayunan durante todo el día, eh, recordando sus grandes victorias, y tendríamos que compartir
y respetar el mes de Ramadán de ellos. Es de ellos, no es nuestro. Si ellos quieren respetar, que lo respeten. ¿O por qué ellos respetaron Shabbat? Porque no nos olvidemos que el 7 de octubre fue Shabbat. Ellos lo respetaron. Dejemos de lado que a quienes atacaron eran todas personas no religiosas. Pero en Israel se festeja Shabbat religiosamente como un día sagrado. Festeje o no festeje. Esa es la postura de Israel. Ellos no respetaron y ahora piden que nosotros eh, respetemos el Ramadán. Me refiero en todo orden, inclusive en Jerusalén. Tenemos que respetar el Ramadán de ellos. Después de que están haciendo diariamente atentados en Judea y Samaria, y todavía no empezó Ramadán, donde se recrudecen los atentados. En una conversación con el periódico Al-Arabi Al-Hadith, la fuente egipcia afirma que continúan las conversiones de alto nivel entre Estados Unidos, Israel y Egipto, en un intento de alcanzar un acuerdo que ponga fin a los combates en la franja de Gaza antes del inicio del mes de Ramadán, que comienza el 10 de marzo. 10 de marzo yo voy a estar en Argentina. Eh, según él, Egipto dejó claro en las conversaciones que la acción militar israelí en Rafah durante el mes de Ramadán creará una crisis que afectará no solo a Israel, sino a toda la región que estará al borde de un volcán. Aclaró que esta situación creará una amenaza directa a los intereses estadounidenses e israelíes en la región, debido a la naturaleza del mes de Ramadán, durante el cual miles de personas asisten a a las oraciones tradicionales y estas reuniones pueden convertirse en un ataque de la multitud contra los intereses de los países que apoyan a Israel. Esto pasó siempre en Ramadán. Se recrudecen las acciones contra Israel. Entonces, ¿qué hacen ahora? Egipto advierte. Egipto, que evidentemente de neutral no tiene absolutamente nada, advierte de que Israel, primero, advierte lo que nosotros ya sabemos, que hagamos lo que hagamos, disturbios van a haber, porque históricamente los hubo. Es el mes de la Jihad, es el mes de la revolución, es el mes del exterminio, de demostrar la supremacía. O sea que hagamos lo que hagamos, va a haber que van a estar más o menos motivados. Motivados están, que van a estar más o menos motivados porque entremos en Rafah y que estén. Es más, ayudémoslo. Ayudemos a que estén más motivados. Démosle motivación.
y esperemos con determinación. Demos motivación y esperemos con determinación. O sea que los intereses de Estados Unidos y de Israel van a estar en peligro, porque no están en peligro ahora. Nos atacan de todos lados. No están en peligro. Un ataque a Rafah va a poner en más peligro a Israel, o es al revés. El tribunal británico rechazó el recurso de Shamima Begum, una musulmana nacida en Gran Bretaña que huyó a los 15 años para unirse a las filas de Daesh y ahora exige que le devuelvan la ciudadanía británica. La musulmana Begum nació en Gran Bretaña de padres de origen bangladesí. A los 15 años dejó la escuela junto con otras dos niñas y cruzó la frontera hacia Siria para unirse a la organización ISIS. 10 días después de llegar a Siria, se casó con un ciudadano holandés que se había convertido al Islam y también se ofreció como voluntario para ISIS en Siria. Dio a luz a 3 niños que murieron en tan solo unos días o semanas en los campos de ISIS. En el 2019, el entonces ministro del Interior británico, Sajid Javid, anunció que había decidido revocar la ciudadanía británica de Begum debido a que se había ofrecido como voluntaria para ISIS, aunque el hecho internacional prohíbe dejar a una persona apátrida. Javid asume que ella también posee la ciudadanía bangladesí y por ello decidió revocar su ciudadanía británica. Desde entonces, Begum ha pedido varias veces recuperar su ciudadanía británica para poder regresar y vivir en el reino, pero el gobierno británico y los tribunales rechazaron las solicitudes. Begum apeló ante el Tribunal de Apelaciones, que el viernes volvió a rechazar su demanda de recuperar su ciudadanía británica y regresar a Gran Bretaña. Se podría argumentar que la decisión en el caso de la señora Begum fue demasiado dura. También se podría argumentar que la señora Begum es la autora de su propia miseria. Pero no corresponde a este tribunal estar de acuerdo o en desacuerdo con ninguno de sus puntos de vista. Nuestra única tarea es evaluar si la decisión de negar la ciudadanía no era legalmente razonable. Llegamos a la conclusión de que no lo era y el recurso fue desestimado. Sentenciaron los jueces. El abogado de Begum, Daniel Forner, afirmó que su equipo legal no va a dejar de luchar hasta que ella obtenga justicia y hasta que regrese sana y salva a su casa. Perdón, justicia obtuvo. Que no esté de acuerdo con la justicia que obtuvo es otra cosa, pero justicia obtuvo. Agentes de la policía de la comisaría de Shalem, en el distrito de Jerusalén, arrestaron anoche a un inspector de seguridad, un residente de Jerusalén Este, o sea, de la parte árabe, de unos 20 años, que trabaja en el hospital de la ciudad, que publicó en una red social palabras de incitación a la violencia y al terrorismo, y palabras de elogio por el ataque asesino cerca del cruce de A-Zaim, en el que el difunto civil Matan el Melech, de bendita memoria, fue asesinado y otras personas resultaron heridas. Anoche el sospechoso subió a una red social una foto de un hombre enmascarado, balas volando y la imagen de un soldado de la Fuerza de Defensa de Israel con la leyenda:
Te mataremos en cualquier lugar y en cualquier momento. No tienes más remedio que abandonar nuestro país. Y en otra sección escribió, esta mañana nos despertamos con un ataque que cura los corazones de Jerusalén Este. Anoche el sospechoso fue arrestado por policías de la comisaría de Salem y llevado para interrogarlo. En el marco de la investigación, también se supone que a principios de mes, el sospechoso publicó en las redes sociales palabras incendiarias adicionales, junto con canciones incendiarias. Esta noche, el sospechoso comparecerá ante el tribunal donde la policía solicitará una prórroga de su detención. La investigación de los hechos que se les atribuye continuó. La policía dijo, nos tomamos en serio este caso en el que un hombre de seguridad empleado en un hospital que confía en la seguridad de un presunto extraño publica incitaciones de elogios por un ataque asesino. Desde el comienzo de la guerra, los policías de Israel han estado trabajando para hacer frente de manera decisiva e intransigente a la incitación al terrorismo y a la violencia en las redes sociales y en la calle. Durante los últimos meses, la policía de Israel ha monitoreado los mensajes de incitación en Internet. Aquellos que piden dañar a los civiles y aquellos que elogian los ataques asesinos y los ataques de violencia y terrorismo. Tras el seguimiento de estos mensajes, la policía del distrito de Jerusalén arrestó a decenas de sospechosos y se han presentado acusaciones contra muchos de ellos. Nos tomamos muy en serio las incitaciones al terrorismo y a la violencia y continuamos actuando, exponiendo y tratando con quienes incitan detrás del teclado en cualquier momento y en cualquier lugar. No sé cuándo leí, creo que fue el viernes, una persona que me preguntaba si mis ideas no se escuchan en los medios eh, políticos israelíes, y yo le dije que mis ideas, las únicas que las escuchan, son ustedes y YouTube para censurarlas en un principio a través de este robot automática y después de unos cuantos días, cuando la revisan, liberarlas de la censura. Cosa que ya es tarde porque la noticia ya no es nueva, ya es vieja y ya no la lee nadie. Eh, o sea que son los únicos que a mí me escuchan. Pero evidentemente hay gente a la que sí escucha o leen y que son los que incentivan al terrorismo. Y justamente esta persona musulmana, árabe, eh, era personal de seguridad del hospital. Qué interesante. El jefe del Estado Mayor realizó una evaluación de la situación el sábado en el norte de la Franja de Gaza, junto con el comandante del Comando Sur, el general de división Finkelman, el comandante de la división 162, el teniente coronel Cohen y otros comandantes. Mire, estamos dando un paso para profundizar el logro. Hay áreas en las que ya hemos estado y estamos regresando con mejor inteligencia y logrando un logro que es mucho más alto y mucho más profundo. Literalmente, también en el suelo tenemos que golpear al enemigo. O sea, en el suelo y bajo el suelo. Hay lugares por los que pasamos a un ritmo de combate muy alto y regresamos al lugar para purificar el espacio a nivel muy, muy alto. O sea, hacerlo estéril, por decirlo de alguna manera.
Estas cosas traen consigo otro rango de operativos, otro rango de comandantes, otra destrucción de infraestructura. También estamos en los días de negociaciones sobre la liberación de rehenes, secuestrados. No sé dónde se desarrollará esto. Hay quienes están involucrados en esto. Nosotros estamos involucrados en la lucha. Quiero que sepan una cosa. Hay una conexión entre las dos. Sus logros, otro batallón que desmantelar, otra infraestructura subterránea, otro barrio donde la infraestructura está siendo destruida y la población evacuada a espacios seguros. Todas estas cosas nos presionan. Espero mucho, también para lograr la liberación de los secuestrados. Este es un objetivo de guerra. Pretendemos hacer mucho para lograrlo, y el esfuerzo de lucha en la acción más eficaz que ayuda a quienes llevan, perdón, y dan todo tipo de lugares para la liberación de los secuestrados. Esta es la palanca que tenemos. Ustedes están atacando a Hamas y ustedes lo están haciendo muy bien. Tenemos que continuar haciéndolo con fuerza. Espero que sepamos cómo traducirlo en la liberación de los secuestrados también. Que se está infligiendo tensión y presión, no cabe duda. Evidentemente, se ha elegido una técnica de, para la liberación de secuestros, de los secuestrados, que lleva a mayor tiempo. O sea, en vez de primero liberar a los secuestrados, detener la guerra, liberar a todos los secuestrados y después reanudar la guerra con fuerza, se hizo al revés. Presionar con la guerra para, a través de esta presión, liberar a los secuestrados. Claro, es una decisión política, evidentemente nada fácil, pero es la que se tomó y hay que respetarla. Porque como toda decisión, si sale bien, muy buena decisión. Y si sale mal, y bueno, pagarán pagarán un precio político. Igualmente, salga bien o salga mal, el precio político lo van a pagar. Porque antes de empezar todo, ya salió mal. Así que el precio político está totalmente claro. Hay que ver si aparte del precio político hay algún tipo de precio penal. Pero el precio político se paga. Salga bien o salga mal. Se ha decidido esta técnica, el- la de presión militar, que no entiendo por qué, me imagino que tendrá algún tipo de explicación. ¿Por qué no hay también presión de lo que se llama pseudamente ayuda humanitaria? Eso también es una presión importantísima, que me imagino que en algún momento se explicará. Hoy no es entendible, no es entendible. Eh,
Normalmente cuando se paga un impuesto revolucionario, como este de la ayuda humanitaria, hay, hay alguna demostración inclusive tiene un nombre, no me acuerdo cómo se llama, de que el pago se realiza por alguien que todavía está vivo. O sea, hay una demostración de que se está pagando por un precio por algo que todavía está vivo. Y aquí no hay ningún tipo de demostración y se paga igual, cosa que es muy extraño. O sea, rompe absolutamente todo lo establecido. Primero que uno tenga que alimentar y mantener al enemigo, y segundo que se haga sin ninguna demostración de que los cautivos estén vivos. El primer ministro Netanyahu se refirió ayer por la noche hacia los avances de un nuevo acuerdo para la liberación de los secuestrados. Estamos trabajando para obtener otro plan para la liberación de nuestros rehenes, así como para completar la eliminación de los batallones de Hamas en Rafah. Por eso envié una delegación a París esta noche. Discutiremos los próximos pasos en las negociaciones. Netanyahu enfatizó que Israel tiene la intención de operar en Rafah. A principios de semana convocaré al gabinete para aprobar los planos operativos para la operación en Rafah, incluida la evacuación de la población civil de allí. Solo una combinación de presión militar y negociaciones firmes conducirán a la liberación de nuestros rehenes, la eliminación de Hamas y el logro de todos los objetivos de la guerra. Según el esquema acordado, la primera fase del acuerdo es humanitaria, es decir, la liberación del cautiverio en Gaza de mujeres y niños de 35 a 40 años y adultos, más de 60, y pacientes, incluidos pacientes jóvenes. A cambio de la liberación de Israel, aceptarán un alto al fuego de varias semanas, sin comprometerse a poner fin a la guerra. Los mediadores pretenden aprovechar el alto el fuego para negociar un acuerdo más amplio que continúe el alto al fuego actual. La ambición de los corredores es cerrar los detalles en las próximas 2 semanas para que el acuerdo pueda lanzarse incluso antes del Ramadán, que este año comienza el 10 de marzo. Según las estimaciones, varios centenares de terroristas serán liberados, entre ellos aquellos con las manos manchadas de sangre. Este acuerdo ya, desde ahora les digo, así se logre, en Ramadán se rompe. ¿Por qué? Porque en Ramadán siempre hay, hay actos terroristas. Entonces ya antes de que se haga el acuerdo, ya se sabe que se va a romper. ¿Cuál es la táctica israelí? Se libera terroristas que van a actuar en la ruptura del acuerdo que se está haciendo, eh, porque siempre en Ramadán, siempre, históricamente, y más los días viernes, hay actos terroristas, es la jihad de ellos. O sea que ya de antemano, Israel sabe
que va a ser un acuerdo que ellos van a romper. ¿Por qué lo hace? Habría que preguntarle a Shakespeare, ser o no ser. Esa es la cuestión. 2 años después del inicio de la operación especial anunciada por Putin en Ucrania, el conflicto continúa, desafiando las expectativas iniciales de una victoria rápida, según Rusia. La resistencia ucraniana, apoyada por la ayuda occidental y las sanciones contra Rusia, ha impedido la caída de Kiev y otras ciudades estratégicas. La masacre de Bujá y otros crímenes han galvanizado el apoyo internacional a Ucrania. Mientras tanto, las tensiones internas en Rusia se han intensificado, como se evidencia en la rebelión fallida de Yevgeny Prigozhin. En Ucrania, el presidente Zelensky mantiene el apoyo popular, pero enfrenta desafíos políticos y militares en medio de una guerra prolongada. Las elecciones presidenciales en Rusia y la incertidumbre sobre el futuro político de Ucrania añade complejidad al panorama. Pero en esta guerra nadie opina, nadie se mete, nadie dice, nadie pide ayuda humanitaria, nadie da ayuda humanitaria. Ya pasaron 2 años, como que está ahí. La gente, el mundo se olvidó, está ahí, está ahí. Es como una lastimadura que se pone una bandita y ahí está, ahí está. Después de las protestas de las jugadoras de la selección juvenil femenina eh, contra sus homólogas israelíes, otro incidente llena de odio a Israel desde Irlanda. No sé si llegó a ustedes cuando se enfrentó la selección juvenil femenina de Israel con la selección femenina de, de Irlanda, cuando se tocó el himno israelí, las niñas de la selección femenina de Irlanda se dieron vuelta eh, como falta de respeto hacia el himno eh, israelí. Los bohemios irlandeses, antiguos campeones de Irlanda, han emitido recientemente duros mensajes contra Israel y a favor de los árabes. El equipo de la capital de Dublín, que anteriormente ganó 11 campeonatos e incluso representó a Irlanda en eventos europeos desde hace algún tiempo, publica publicaciones pro-palestinas en las redes sociales y ha tomado varias medidas para apoyar a los árabes, desde la atracción de fondos y donaciones para las organizaciones árabes hasta la emisión de un informe especial con los colores de la bandera de la OLP, que los ingresos en la venta se destinaban a esa organización árabe. Si todo esto no fuera suficiente para expresar un fuerte apoyo a los árabes, el ex campeón de Irlanda, Kane, decidió jugar un partido de exhibición contra el equipo palestino que acaba de terminar el campeonato asiático de fútbol. Según la publicación, el campeón de Irlanda anunció que todos los ingresos del partido de exhibición contra la selección árabe también se transferirán a organizaciones árabes. El anuncio de un partido de exhibición que se estaba celebrando en las redes sociales, al anuncio se adjuntó un vídeo en el que se afirmaba, en el que se filmaba
a niños árabes jugando al fútbol en las aldeas bajo el título Todos los niños tienen derecho a ser parte del juego. Y decía, los palestinos experimentan un trauma diario. Es nuestro deber tratar de aliviarlos de la esencia del mal en el mundo. No es la primera vez que la selección irlandesa opta por expresar su apoyo a los árabes, cuando hace 3 meses anunció el fichaje de un jugador, obsequiándole una bufanda de la OLP, aunque su origen es irlandés y no árabe. Nabil Abu Rudina, viceprimer ministro y ministro de Información palestino, pide la formación de una posición árabe e islámica unida para presionar a la administración estadounidense para que obligue a Israel a detener la agresión y masacre que está llevando a cabo en la Franja de Gaza, en Judea y Samaria y en Jerusalén. Este señor parece que no sale a caminar ni por la Franja de Gaza, ni por Jerusalén, ni por Judea y Samaria. Eh, este señor mira alguna televisión pro-palestina y de ahí saca sus pronunciamientos. En su discurso pronunciado en Estambul, durante la reunión de los ministros de información de los países de la cooperación islámica, Abu Rudina subrayó la oposición palestina a la deportación de los residentes de Gaza, advirtiendo sobre las consecuencias de una posible operación por parte de las Fuerzas de Defensa de Israel en Rafah, cuyo objetivo es expulsar a los residentes locales. Según él, Gaza nunca será más que una parte del Estado palestino, independiente como Jerusalén como capital, y cualquier otro plan fracasará. ¿Qué pasó durante los últimos 17 años? Donde Gaza no era parte del Estado palestino y no tenían a Jerusalén como capital. ¿Qué pasó? ¿Por qué no exigieron durante estos 17 años lo que está exigiendo ahora? O sea, Israel hace la limpieza de los terroristas que estaban en contra de, de Al-Fatah, de la OLP, y la OLP ahora se hace cargo o se quiere hacer cargo del sitio que se está limpiando, que está limpiando Israel, y capitalizar esta limpieza para ellos, pero acusando a Israel de que somos eh, los que hacemos, los que pretendemos eliminar al Estado palestino. Si el Estado palestino en Gaza no formaba parte, en Gaza gobernaba Hamás. O él nos quiere marear, o quiere cambiar la historia, o espere, a ver un poco, pongamos un poco de orden, a ver dónde está cada cosa. ¿Por qué no se hicieron cargo de Gaza hasta ahora ustedes, señores del Estado, del pseudo Estado palestino? No se hicieron cargo porque los sacaron a tiros a ustedes de Gaza. Por eso no se hicieron cargo.
Tampoco se hicieron cargo de hacer elecciones en Judea y Samaria, porque perdían las elecciones, porque la mayoría de los habitantes están a favor de Hamas. ¿Y qué vienen ahora? A hacerse las blancas palomitas, intentando hacerse cargo de lo que no pudieron hacerse cargo durante todo este tiempo, porque fueron echados y eliminados a tiros. Sus propios hermanos en Gaza los sacaron a tiros. No hubo elecciones en Judea y Samaria durante todo este tiempo porque ganaba jamás. Yo no sé, piensa que, claro, todo esto el mundo no lo sabe. Entonces se aprovecha de la ignorancia y de la complicidad de los medios de comunicación para poder decir todo esto hoy. Pero la historia es larga. No empezó hoy. Ustedes quieren que empiece hoy. Pero no, 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 no. Tenemos memoria. Abu Rudin expresó su oposición a cualquier plan israelí que busque separar la franja de Gaza de la autoridad palestina, como si no estuviera separado hoy en día, o tomar el control de cualquier parte de la franja de Gaza, que según él está bajo responsabilidad y gestión del Estado palestino. O sea que si ustedes son responsables, en teoría, cosa que no lo son responsables de lo que hizo la población de Gaza, está en una mala posición, ¿eh? Señor, usted está en una mala posición. Si usted toma responsabilidad de lo que hicieron la gente de la Franja de Gaza, su pseudo Estado palestino está en una muy mala situación. Yo le aconsejo humildemente alejarse por ahora y no tomar responsabilidad. Yo no sé si soy claro, pero si usted es responsable, se tendrá que hacer cargo de lo que hicieron los habitantes de la Franja de Gaza. Llámese Hamas, llámese Yihad Islámica, llámese civiles, llámese como se llame. Si usted es responsable, se tendrá que hacer cargo y no le conviene. El cese de la agresión israelí, la aceptación del Estado palestino como miembro pleno de pleno derecho en las Naciones Unidas por decisión del Consejo de Seguridad, el establecimiento de la independencia de un Estado independiente palestino dentro de las fronteras de junio de 1967, con su capital Jerusalén, son la verdadera introducción a la realización de la seguridad y la estabilidad para todos, afirmó Abu Rudina. Abu Rudina afirmó además que la OLP es el título más destacado de la lucha del pueblo palestino y es el hogar palestino abierto a todos y el único representante legítimo de todo el pueblo palestino en todos sus lugares. Vuelvo a repetir, señor Abu Rudina, que sé que usted no me va a escuchar a mí. Primero porque no ve el canal, segundo porque me imagino que no habla castellano. Yo le recomiendo apartarse por ahora de ese sitio
de que usted pretende que la OLP sea responsable legítimo de todo el pueblo palestino, eh, porque si no se va a tener que hacer cargo. Con estas palabras, Abu Rudina dirigió los esfuerzos del presidente de la OLP, el presidente de la Autoridad Palestina, que vuelvo a repetir, se mantiene en el poder porque no hace elecciones. Y no hace elecciones porque si hace elecciones, gana jamás. Entonces, ahora le pide a Hamas y a la Yihad Islámica que se integren dentro de la OLP. Claro, o un Hamas debilitado militarmente gracias a Israel y a la Yihad Islámica debilitada militarmente gracias a Israel. O sea que nosotros hacemos el trabajo sucio y ellos invitan a que formen parte de la autoridad palestina. Ahora, ¿cómo es esto? Si ellos son los representantes de la autoridad palestina, ¿cómo invita? O sea, yo soy representante de la autoridad palestina e invito a otra autoridad palestina a que forme parte de esta autoridad palestina. O son representantes o no son. Si son representantes, no tienen que invitar a nadie, porque son los representantes. Ahora, de esta manera, él está, esto es un oxímoro, o sea, soy el representante e invito a que otros representantes se unan a nosotros. Entonces ya no soy el representante, soy uno de los representantes, pero no soy el representante. Eh, Tengo también un título de que se han encontrado cómo comunicarse que se ha descubierto el lenguaje del canto de las ballenas. Eh, lo voy a sintetizar. Se ha descubierto cómo comunicarse con las ballenas. Síntesis, es muy largo, mucha síntesis. Y David, el Instituto SETI y UC Davis pudieron hablar durante 20 minutos con una ballena. Y aquí va una humorada. Yo me divorcié porque yo podía escuchar 20 minutos hablar a mi exmujer. Ahora, hablar 20 minutos. O sea, en vez de encontrar cómo hablar durante 20 minutos con una ballena, habría que encontrar la fórmula de cómo hacer para hablar 20 minutos con la propia mujer. Me imagino que habrán hablado con la ballena, no habrán discutido. Eh, Chascarrillo, una humorada. Continuamos. Avi Saada, hermano del parlamentario Moshe Saada del Likud, recibió una carta de una organización llamada Organización de los Vengadores Israelíes, que contenía una supuesta amenaza contra él y su familia. Metanel Goldlieb, hijo del miembro de la Knesset, Tali Goldlieb, tuiteó esta tarde en la red X. Y también recibimos una carta que contiene nuestros datos más personales.
con una amenaza de dañar nuestras vidas, a mí, a mi tío, mi padre, mi esposa, junto con las familias de la coalición que recibieron la carta. En el pasado, los miembros de la Knesset, Eli Delal y Eliyahu Revivo del Likud, recibieron una carta de amenaza similar. La carta decía: localizaremos a uno de sus familiares a quien lograremos dañar sin ser descubiertos. De cada familia extendida de uno de los miembros de la coalición del 7 de octubre, uno será perjudicado en primera instancia. Podría ser un adulto, usted o su pareja, o uno de sus hijos, o contra el miembro de la Knesset. La misma persona será castigada tal como ocurrió con los 1.400 muertos el 7 de octubre y cientos de otros soldados de la Fuerza de Defensa de Israel que cayeron y seguirán cayendo. News 13 reveló ayer a la noche el documento de principios redactados en París entre Israel y Hamás, que aún no ha sido anunciado si el esquema ha sido aceptado o no. Estas son las cláusulas principales. Unos 40 secuestrados, mujeres, adultos, mayores de 50 años y enfermos, serán liberados a cambio de cientos de terroristas encarcelados en Israel. Una pausa de 6 semanas en los combates. Israel aceptará la liberación para determinadas categorías más terroristas de los acordados hasta ahora. Según una fuente extranjera, Israel está dispuesto a entablar un diálogo sobre los liberados en base al acuerdo que hubo con el acuerdo de Shalit, que han sido arrestados nuevamente. Israel mostrará una flexibilidad significativa en cuestiones humanitarias, tanto en lo que respecta a la rehabilitación de la Franja de Gaza como el regreso a los lugares de los desplazados. E Israel no se compromete a poner fin a la guerra. En Kan Hadashot se informa que según el esquema, un día de alto el fuego para cada secuestrado, es decir, unas 6 semanas en las que cesarán los combates, la liberación de cientos de prisioneros con la clave para la liberación de unos 10 prisioneros palestinos por cada secuestrado israelí, y el residente de los residentes al norte de Gaza y la restauración de la Franja de Gaza. Ayer a la noche, un alto responsable político subrayó: aún estamos lejos de un acuerdo, pero jamás abandonó alguna de sus demandas. Un alto funcionario de Hamás, Abdel Raham Shadid, dijo hoy en un canal de televisión catarí que las discusiones en París no son más que autonegociaciones, porque Hamás no forma parte de ellas. Y añadió: las declaraciones de Netanyahu envían mensajes claros de que Israel no es serio al tratar de lograr avances en relación con el acuerdo de intercambio. No somos parte de las reuniones en París y no hemos sido informados de ningún progreso. Esto es extraño. A lo mejor son otros los que están reunidos en París. Y como dije antes, o sea, aquí hay muchos representantes de Hamás. ¿Quién realmente representa a Hamás? Son muchas las personas que están hablando en nombre de Hamás y son muchos los que dicen ser representantes de Hamás. ¿Quién es realmente representante de Hamás?
Sinwar está desaparecido. ¿Quién representa a Hamas? Como última noticia, por primera vez desde el comienzo de la guerra, la policía se vio obligada a utilizar represión contra los manifestantes de izquierda en Tel Aviv después que bloquearon la calle Kaplan. La policía dijo que los manifestantes que no se encuentran entre la familia de los secuestrados bloquearon el tráfico y se sentaron en la carretera. La policía anunció que había detenido a 21 alborotadores. Entre los arrestados se encuentran los activistas de protesta Moshe Redman y Amir Ashakal. O sea, estas son manifestaciones de la izquierda y de la extrema izquierda de Israel que se quedaron en algún momento de la historia y no avanzaron y no aceptan el orden democrático. Claro, ellos aceptan un orden comunista, donde no existe una democracia y tienen que imponer a la fuerza sus decisiones. Así hayan perdido y que prácticamente no tengan representantes en la Knesset, ellos se manifiestan, porque no aceptan la legalidad del sistema democrático en ninguna parte del mundo. Esto pasa en todo el mundo. Y lo más gracioso es que todos estos izquierdistas viven en Tel Aviv, en la zona más cara de Israel. Como en todas partes del mundo. Un policía declaró que la manifestación era ilegal y ordenó su dispersión. Y ante la continua violaciones de la orden, las fuerzas policiales se vieron obligadas a tomar medidas para desalojarlos de la carretera. En Quesaria, cientos de manifestaciones bloquearon la carretera principal y se enfrentaron con la policía. Un manifestante fue detenido para ser interrogado. Afirmó que le robaron el megáfono que sostenía. Incluso antes del inicio de la protesta en la calle Kaplan, se manifestaron en puentes de todo el país pidiendo la movilización de todos. En el anuncio antes de la protesta estaba escrito: en esta guerra, la mayor parte de la sociedad israelí está movilizada para una lucha heroica por nuestro futuro aquí, por el gobierno israelí, pero el gobierno israelí está criticando al público israelí. El líder de la oposición, Yair Lapid, respondió: la violencia de la policía esta tarde contra los manifestantes, incluidas las familias de los secuestrados, cosa que es mentira, es peligrosa y antidemocrática. Al revés. Y no puede continuar. Antidemocrático es cerrar calles. Manifestarse es democrático, pero cerrar calles es antidemocrático. Lo que pasa es que Yair Lapid cada vez con menos votantes, cada vez cayendo más en picada eh, en su pretensión de llegar a ser ministro, se suma a este caballo y miente.
Dice, el derecho a protestar es un derecho fundamental, por supuesto, y no se le puede negar a los manifestantes con porras y mazazos. Tiene razón, tiene razón, pero sí, pero sí, el derecho a circular libremente también es un derecho y no se puede anteponer un derecho a otro. Usted se puede manifestar, claro que sí, pero usted no puede impedir que otra persona también ejerza su derecho a circular. Entonces, las fuerzas del orden tienen la obligación de proteger los dos derechos, tanto de uno como de otro. Así que, señor Lapid, no moleste. Y a todas estas personas eh, que pretenden ensuciar la democracia, que no aceptan, que ya ni existen políticamente, no existen. Entonces, como que molestan, mordiendo como los chihuahuas, que muerden los talones. Claro, no hacen daño, pero molestan, molestan. Eh, actualícense, actualícense. Fueron los creadores del Estado de Israel. Lamentablemente, es una pena verlos como un desecho político. Es una pena, es una pena. Es una pena para los padres de los creadores del Estado de Israel que hayan terminado en esto, que es un desecho político. Shalom a todos y nos seguimos viendo si Dios quiere.